Vamos a continuar en Mateo capítulo 16. Hace algunas reuniones hemos venido estudiando un texto de Mateo capítulo 16. Mateo 16, 16. Ese ha sido nuestro texto de referencia, Mateo 16, 16. Hoy vamos a ver otro aspecto ahí. Entonces, miremos. Dice así, Mateo 16, 16. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que qué decían los hombres, que era él, ¿cierto? Entonces dicen, no, eres un profeta, eres Elías. Y luego Pedro contesta en el 16. 16, 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa parte ya la estudiamos en las reuniones anteriores. Cuando dice, tú eres el Cristo, pues le está diciendo, eres el Mesías, ¿cierto? El que Dios había prometido antes, eres tú. Y cuando dice también el Hijo del Dios viviente, está diciendo que Dios tiene un hijo. Lo vimos la vez pasada, hace 2 reuniones. Y la vez pasada veíamos el aspecto de que Jesús, al mismo tiempo que es hombre, es también Dios. Tiene ambas naturalezas, lo vimos la vez pasada. Y ese es el fundamento de la iglesia. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces mire lo que contesta el Señor Jesús, en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la confesión de Pedro que acaba de decir, edificaré mi iglesia. Entonces esto lo hemos venido estudiando, porque eso hace parte del fundamento de la iglesia. O sea, sobre ese fundamento, la iglesia se edifica. El fundamento de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es el Hijo del Dios viviente, como él confesó ahí. Entonces hoy vamos a ver otro aspecto, porque viene la respuesta del Señor Jesús. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver la parte cuando el Señor dice, mi iglesia. Noten cómo el Señor está diciendo que la iglesia es de Él. Dice, mi iglesia. La iglesia tiene un propietario, que es el Señor Jesús. La iglesia no le pertenece a nadie diferente, ni a un hombre, ni a una organización, ni fue idea de un hombre, ni es una idea moderna. Fíjense que eso estaba en el corazón de Dios. Y la iglesia es de Cristo. Es de Él, no es de nosotros. Y como la iglesia es de Él, Él es el propietario, el dueño de todos nosotros. Y además el creador. El creador. A veces nosotros como hombres nos tomamos lugares que no nos corresponden, porque pensamos que la iglesia es nuestra, o que los hermanos son nuestros, o que nosotros tenemos algún derecho sobre los hermanos, y no es así, porque la iglesia es de Cristo, es de Él. Y como tal, debemos entonces seguirle a Él, porque Él es el propietario. ¿Qué hace uno cuando uno va a una casa ajena? Uno se sujeta a las reglas de esa casa, ¿cierto? Puede ser que uno llegue a la casa, al vecino, donde sea, y uno no le guste cómo está distribuida, no le gustan las cortinas, pero no es la casa de uno. Uno no tiene el derecho de ir a esa casa a cambiar las cosas allá, ¿cierto? No, yo no voy a donde el vecino a decirle, no, ¿por qué compró ese mueble? Ese mueble no me gusta. No, no es mi casa, es la casa de él. Y él pagó el precio por lo que él tiene y le gusta y lo ha hecho de esa manera. Entonces imagínense que así pasa con el Señor tiene su iglesia, es de Él. Nosotros deberíamos sujetarnos a lo que Él decida
y haya dicho para su iglesia, conforme esté en su palabra, porque Él es el dueño. Pero muchas veces nosotros queremos ir a la casa del Señor, que es su iglesia, y organizarla como a nosotros nos parece, siendo que no es nuestra, es de Él. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no hacemos esto en la iglesia? ¿Pero por qué tal otra cosa? O proponemos cosas, pero resulta que no es nuestra iglesia. Una vez yo escuché a un pastor decir que para en los años 90, él se sentó y planeó su iglesia. Y hoy en día tiene su iglesia, la iglesia que él planeó. Así lo decía él en una entrevista. Y yo decía, uy, tremendo, porque la iglesia no es de él, la iglesia es del Señor, ¿cierto? Y cualquier cosa que nosotros hagamos, pues nos estamos equivocando porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Y como tal, entonces deberíamos tenerlo en cuenta el primero, en todo. Señor, esto es conforme a tu palabra en tu iglesia. ¿Qué dice tu palabra de la iglesia? ¿Cómo se reunía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cuáles son los límites de tu iglesia? Porque es la iglesia de él, ¿cierto? No nuestra. Entonces tenemos que tener claro eso, que aquí nos reunimos y le servimos al Señor. Y lo buscamos a él, y que él como cabeza nos tiene que dirigir, porque es que es la iglesia de él, no es nuestra iglesia. Cualquiera de nosotros puede faltar, pero que no falte el Señor, porque es la iglesia de él, ¿cierto? Entonces vamos a ver varios textos relacionados a esto, para que vayamos entendiendo qué es lo que el Señor ha dicho para su iglesia. Entonces vamos a ir a Hechos 20. Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Entonces a Pablo hace llamar a los ancianos de Mileto, se reúne con ellos y él ya se va a despedir porque él ya sabe que va a regresar a Jerusalén y ya el Señor le mostró que va a morir. Entonces se va a despedir de ellos. No vamos a leer todo el discurso de despedida, solamente un verso ahí. En el 28, vea lo que le dice. Por tanto, le está diciendo a ellos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esos eran los ancianos de la iglesia, porque también a los ancianos se les llama obispos. Entonces le está diciendo, mire que el Señor los colocó a ustedes por obispos. Luego dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? La iglesia del Señor. Y luego dice, la cual, o sea, la iglesia, él ganó por su propia sangre. 20:28. 20:28. Entonces, fíjese lo que dice ahí. El Señor los puso para apacentar su iglesia, o sea, la iglesia de él. ¿Y él cómo la ganó? Con su propia sangre. Hechos 20:28. El último pedacito dice, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que el Señor nos adquirió porque él pagó un precio, su propia sangre. Que era como cuando veíamos la vez de la tradición del matrimonio hebreo, había que pagar un precio por la novia, ¿se acuerdan? Y el precio que él pagó fue su propia sangre. ¿Eso no le ha pasado? Cuando a uno le regalan algo, digamos que uno lo valora y lo cuida, pero cuando uno se compra algo con el propio dinero que se ganó con el sudor de su frente y que le costó a uno ahorrar, y se lo compró, ¿cuánto uno no cuida eso? Y lo valora, ¿cierto? Y lo atesora. Y si alguien viene, no sé, por ejemplo, yo me compré, ahorré, y pude comprar la nevera que quería, por decir un ejemplo. Y me costó, pero la compré, ¿cierto? Después de mucho esfuerzo. Y que alguien venga y la trate mal y me la raye y me la cierre duro, ¿cuánto no le duele a uno eso, ¿cierto? Y eso habla de cosas materiales. Pero es que el otro no le costó nada, a mí sí me costó. Hay que valorarlo. Pero pasa así con la iglesia, el Señor puso su propia vida y su sangre por nosotros, ¿cuánto Él no ama a su iglesia? El precio más alto es la iglesia del que compró con su sangre. ¿Qué derecho tenemos nosotros a por debajear o tratar mal algo que no es de nosotros, ¿cierto? La iglesia no es de nosotros, Él la pagó, Él la compró, le pertenece a Él. Antes nosotros deberíamos ser cuidadosos con algo que nosotros no compramos y atesorarlo, ¿cierto? Y protegerlo. Así como el ejemplo que le estoy dando de la nevera, ¿sí me hago entender? Me acuerdo que mamá decía, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta.
sea, si uno no, algo no le valió nada, pues uno como que no lo trata igual. Pero el Señor compró su iglesia con su propia sangre. Él tiene el derecho sobre ella y Él la cuida y la sostiene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetarla. No es nuestra iglesia, ¿sí? Muchas veces nos atribuimos cosas que no nos corresponden y tratamos mal a los hermanos, o los por debajeamos, ¿cierto? O los juzgamos, los señalamos. Pero es que nosotros no hemos hecho nada por los hermanos, o sea, no hemos entregado la vida por ellos como el Señor sí lo hizo. Eso es un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, que la iglesia le pertenece a Él. Miremos lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, 25. Los unos a los otros. 5:25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, y empieza a comparar el matrimonio con Cristo y la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que implicó para él adquirirla, entregarse por ella. Y en el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Señor se entregó por nosotros y el Señor nos limpia a nosotros por medio de su palabra. Somos la iglesia de Él, ¿cierto? No tenemos nosotros ningún derecho a estropear el trabajo del Señor, ¿sí? Digan el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Señor está trabajando en su iglesia, preparándola, puliéndola, limpiándola, para que cuando Él venga la encuentre como una iglesia gloriosa. Gloriosa. Tal vez a nuestros ojos, muchas veces uno que ve los hermanos, ¿cierto? Uno dice, no, tan inmaduros, tan faltos de compromiso, cualquier cosa. Pero el que está haciendo el trabajo es el Señor en nosotros. Nosotros juzgamos según las apariencias y juzgamos mal, perdón, porque no es nuestra iglesia. No nos costó nada, pero estamos tomando un lugar que no nos corresponde, ¿sí? Es la iglesia del Señor. Sigamos ahí en el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, mira lo que hace el Señor, sino que la sustenta y la cuida. ¿Quién es el que nos sostiene? El Señor. ¿Quién es el que nos cuida? El Señor. ¿Sí? La sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. ¿Sí ven? En el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, está hablando del matrimonio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea que en el matrimonio hay una realidad superior, ¿cierto? Si uno como hombre, digamos que le incomoda o se ofende si tratan mal a la esposa, ¿cierto? Si le hacen daño, si pasa algo, ahora imagínense cuánto el Señor es celoso por su iglesia y cuántas veces nosotros le estamos ofendiendo a Él porque estamos ofendiendo a su iglesia. O sea, los miembros, los hermanos, ¿cierto? Su cuerpo, que son los creyentes. Miremos otro texto en Hechos 5. Hechos capítulo 5. Yo recuerdo esto, así parecía una enseñanza de Pablo Guacho, que decía que el suegro de los hombres era del Señor. Así es. 5:38. El contexto de lo que vamos a leer es, se muere el Señor Jesús, empiezan los cristianos a reunirse, muchos a creer, a generar como un movimiento, una revolución de la época, entonces los empiezan a azotar. ¿Se acuerdan que llaman a Pedro, a Juan, los azotan, nieguen a Jesús y los azotan y públicamente como para que la gente no creyera? Y entonces pasa Hechos 5,
5:38. Y entonces en medio de una de esas asambleas donde estaban azotando y cuestionando a los discípulos, mire lo que se levanta y dice un hombre ahí, no recuerdo quién fue el que dijo eso. Vea lo que dice, y ahora os digo, 5:38, apartaos de estos hombres, o sea, los discípulos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. O sea, si esa reunión que ellos hacían, si esa cantidad de gente que estaba creyendo era de hombres, eso se iba a acabar en algún momento. Pero luego dice, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá en el 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces este hombre dijo algo muy cierto y muy sabio. Si ustedes están tratando de acabar esa reunión que ellos están haciendo, si es de hombres, eso se va a acabar en algún momento. Pero si no es de hombres, estamos luchando contra Dios mismo, porque eso es de Dios. Y entonces, eso sucedió hace más de 2000 años, hace 2000 años, que pasó esto. Esa obra que inició en ese entonces no se ha acabado. Sigue. Antes ha llegado por todo el mundo a muchas personas. Nosotros hemos sido alcanzados por esa obra. Y eso lo que está mostrando es que esa obra efectivamente no era de hombres, era una obra de Dios. Y sigue siendo de Dios, y Dios es el que la sostiene, porque lo que estamos viendo hoy, la iglesia es de Él, le pertenece a Él, y Él se ha encargado de sostenerla. Por eso, si en algún momento muchos de nosotros no estamos, o faltamos, o nos vamos de ciudad, el que sostiene la iglesia es Él, es su obra, ¿cierto? No dependemos de hombres. Lastimosamente, en el cristianismo tradicional se depende mucho del que está ahí presidiendo o enseñando, o se abre alrededor de la persona la reunión. Pero el reunirnos debe ser en torno al propietario, o sea, en torno a Cristo. Y todos nosotros no somos indispensables, el indispensable es Él, porque nos reunimos en torno a Él, Él es el dueño de la iglesia. Y nosotros podemos ir y venir, irnos a otra ciudad, en algún momento no vamos a estar, ¿cierto? Incluso morir, pero el que la sostiene es el Señor, ¿sí? Porque es su iglesia, no es la iglesia de ninguno de nosotros. Lastimosamente uno muchas veces dice, no, voy a la iglesia del pastor tal, o voy a la iglesia, no, la iglesia no es de nosotros, es del Señor. Y nos reunimos en torno a Él. El Señor da hermanos para que nos enseñen la palabra, ¿cierto? El Señor da hermanos para que sirvan, el Señor, pero eso es lo que hace en medio de su iglesia. Pero la iglesia es de Él, no nuestra. Por eso mismo hemos visto que Él ha sostenido su iglesia durante todos estos años y la va a seguir sosteniendo. Y no me refiero a iglesia a nosotros que estamos aquí, sino al cuerpo de Cristo, ¿cierto? A todos los creyentes que se reúnen en su nombre. Miremos otro texto. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Primera de Corintios 4. Verso 1, 1 y 2. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, nosotros no somos propietarios, servimos a Cristo y somos administradores de las cosas de Dios. ¿Sí ven? Como un mayordomo, ¿cierto? Que lo que se encarga el mayordomo es administrar unas cosas que no son de él. Entonces, si somos solo administradores y sirvientes de Cristo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros todo el tiempo? Seguir la dirección de quien servimos. Entonces, si nos reunimos en torno a Él y Él es nuestro Señor, entonces tenemos que decir, bueno, Señor, ¿cómo se reunían los creyentes según tu palabra? ¿Cómo se organizaba la iglesia según tu palabra? ¿Qué hacían según tu palabra? Porque servimos a Él. ¿Qué hablaban ellos en medio de las reuniones? ¿Cantaban? ¿No cantaban? ¿Cuándo se reunían? ¿Qué tipos de reuniones tenían? Porque eso es según la palabra, porque estamos sirviéndole a Él. Y somos administradores. Mire lo que dice el 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, nosotros, que cada uno sea hallado
fiel. Nuestra hermana Joana, que trabaja como administradora, sabe que lo que hace es organizar cosas que no son de ella, pero tiene que hacerlo fielmente conforme a los lineamientos que le han dado, ¿sí? Imagínense que así nos pasa con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles a su palabra. Si la palabra del Señor dice que hay que hacerlo de tal manera, hay que hacerlo de esa manera porque es la palabra del Señor. Pero lastimosamente, muchas veces ha pasado que se ha querido modernizar la iglesia o meter prácticas dentro de la iglesia que no les ha aprobado el Señor de la iglesia. Para traer. Claro. Entonces, por decir cosas, no sé, soy administrador de empresas y entonces quiero administrar la iglesia como si fuera una empresa y entonces voy a aplicar las estrategias de mi empresa. Pero resulta que si lo hago de esa manera no estoy siendo fiel al Señor de la casa, o sea, al Señor Jesús, porque a Él le sirvo. Y Él dejó la instrucción de cómo deberíamos reunirnos y hacer todo. Cuando ya nos metemos en hacer cosas que no nos corresponden, pues nos estamos desviando de la verdad. Y lo que el Señor va a hacer es llamarnos la atención. O sea, ¿cómo vamos a hacer algo que no está en su palabra? O simplemente porque los hombres lo aprueban y les parece bien a todos, pero muchas veces podemos hacer algo que todos estén de acuerdo, pero no esté de acuerdo con lo que dice el Señor. Y resulta que es la iglesia de Él, no es nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, cuando tomemos una decisión o cuando hagamos algo, deberíamos primero que todo mirar la cabeza al Señor. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué vamos a hacer acá? Si no lo tenemos claro, es mejor no decidir, más bien investigar y buscar. También podemos pasar el extremo de unas veces pecamos por hacer lo que no es, pero también podemos pecar por No hacer hacerlo, lo que es. por ser negligentes. Sí, podemos irnos al otro extremo. Y mire la expresión que dice ahí, que somos siervos de Cristo. O sea que aquí todos los que nos estamos reuniendo estamos sirviendo al Señor. No tenemos que mentalizar de eso, venimos a servir al Señor, no a los hombres, no a ninguno de nosotros, ¿cierto? Si algo hacemos, lo hacemos para el Señor. Si el Señor nos permite reunirnos acá, en otra casa, comer algo, salir, ayudar, es para el Señor, no para nosotros mismos. Porque la iglesia es de Él, ¿sí? La iglesia es de Él. Miremos otro texto. Yo que día leía un libro, Juanito, cuando apenas estaba empezando en la iglesia, decía que podía estar la iglesia llena, pero Jesús no va a estar ahí. Que Jesús va a estar pasando por un lado. Eso puede pasar. Mira que Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos 5 al 7. Hebreos capítulo 3, versos 5 al 7. Vean lo que dice. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Ustedes se acuerdan que Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer el tabernáculo? Entonces le dice, utiliza estos materiales, la madera, la plata, el oro, estas cortinas de estos colores, teñidas de azul, de carmesí, las pilas de tejones, le da un poco de instrucciones, muchísimas. ¿Qué hizo Moisés? Hacerla tal cual como Dios le mostró. Porque Moisés no parece que se puso a preguntar, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en lugar de varas no le ponemos unas ruedas al arca porque es más fácil moverla? O sea, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos estado proponiendo muchas cosas para cambiar el plan de Dios, ¿cierto? Porque nos parecería mejor. Pero ¿qué hizo Moisés? Fue fiel. Y tal cual como el Señor le dijo, así lo hizo. Fue fiel a la instrucción porque era la casa de él. Y mire lo que ahora hace Cristo en el número 6. Entonces está comparando a Moisés con la casa que le tocó hacer. O sea, con el tabernáculo. Y en el 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Sí ven lo que dice ahí? Cristo, como el Hijo de Dios, Cristo como el Hijo de Dios tiene una casa, que es la iglesia. Y esa casa, Jesús es fiel porque Él es el quien la edifica. Ahí lo dice, verso, pero Cristo como hijo sobre su casa, luego dice, la cual casa somos nosotros. ¿Sí ven? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros los creyentes. ¿Quién se encarga de edificarla?
Cristo, porque es su casa. O sea que si nosotros metemos la mano, estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Si nos ponemos a modificar las instrucciones que nos ha dado el Señor en su palabra, entonces estamos metiendo la mano en una casa que no es nuestra. Meter la mano es proponer cosas que no están en la Biblia. Ejemplo, vamos a escoger, no sé, a alguien que nos presida. Votemos. Eso es el método humano. Una democracia, la democracia es muy buena, según lo que, ¿cierto? Sistema político. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice que se escojan con democracia. La Biblia dice que el Señor da unos requisitos y el Señor establece ancianos en su iglesia, el Señor. Entonces, meter la mano es meter nuestros métodos, nuestros gustos, lo que nosotros pensamos sin tener en cuenta al Señor de la casa, ¿sí? Es como irme a la casa del vecino a cambiarle las cortinas porque a mí me parece que son mejores otras, pero es que esa no es mi casa, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que consultar y conocer. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se organiza la Biblia en la iglesia? No, hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos, hay apóstoles, y entonces tenemos que entender eso. Pero muchas veces, porque nos parece distinto, por decir otra cosa, en los derechos de la mujer, estoy dando ejemplos, ¿cierto? Entonces la mujer tiene derecho a ser pastora, eso es lo que nos enseña la sociedad, ¿cierto? Que tienen los derechos y no estoy negando que no tenga derechos, pero la Biblia no muestra a hermanas siendo pastoras y tomando posición de autoridad en la casa. Entonces, si decimos hacerlo, estamos metiendo la mano a nosotros. Pero hay alguien que es el dueño de la casa, que es el Señor. Tenemos que ir a mirar qué es el Señor de la casa y cómo debemos conducirnos ahí. ¿Me hago entender? Miremos en 1 Timoteo otro texto. 1 Timoteo capítulo 3. Mateo 3. 1 Timoteo capítulo 3. $15. 3:15. Bueno, voy a leerlos del 14. 1 Timoteo, esos son de otro orden. Sí, esa es la textual. Primera de Timoteo, Mire el índice. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. es que usted no dijo Timoteo, usted dijo Timoteo. No, Timoteo. Timoteo. Que no vocaliza bien, está diciendo que el pastor no vocaliza. Bueno, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Ay, es que yo estaba pensando acá algo de por ejemplo, la presbiteriana, ellos mandan los pastores a las iglesias, ellos son los que deciden quién son pastores. Estamos metiendo la mano como no nos corresponde, ¿sí? Va lo que dice acá, 3:14. Esto te escribo, San Pablo le está escribiendo a Timoteo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Mire lo que dice en el 15, mire lo que le escribió, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Sí ven? O sea, Pablo le escribió a Timoteo unas instrucciones para que él sepa cómo se conduce en la casa de Dios. Luego dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que en la casa de Dios tenemos que aprender a comportarnos, a conducirnos. Y si uno se devuelve a los capítulos anteriores, es cuando le da los requisitos para los obispos, los requisitos para los diáconos, le da instrucciones sobre la oración, le advierte sobre falsas doctrinas. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, en la casa de Dios se establecen los ancianos y tienen estos requisitos. Y los diáconos tienen estos requisitos. Aprende, Timoteo, a conducirte en la casa de Dios. O sea que debemos nosotros aprender cómo funciona eso en la casa de Dios. Que no lo sepamos es distinto. Y tal vez por no saberlo proponemos cosas. Y como decía la hermana, entonces traigamos a alguien acá que nos presida porque es muy capaz, es muy inteligente. No, así no funciona la cosa. Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos estudiando es para comprender cómo funciona la iglesia del Señor, no nuestra forma. Y de esa manera vamos a entender el Señor cómo estableció su iglesia, quiénes son los ancianos, quiénes son los diáconos, qué hacen los apóstoles, cómo los llama, cómo los establece, porque Él es la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor vio hacia a las personas y decía, uy,
tuvo compasión de ellas porque decía que eran como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y luego el Señor, ¿qué dice? La mies es mucha, los obreros son pocos. Mire lo que dice el Señor. Pedid obreros al Señor de la mies. O sea, la mies tiene un propietario que es Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Él por obreros. La mies son las personas. La mies era el cultivo de los cereales. Los cereales cuando estaban listos para ser segados. O sea, los cereales son segados. Segar quiere decir que se corta la rama, se corta. Hay una diferencia con la cosecha porque cuando uno cosecha los frutos los arranca y el árbol sigue, ¿cierto? Pero segar quiere decir que uno corta todo y se trae el trigo, la cebada y luego le saca el grano, pero lo tuvo que cortar, ¿cierto? Y es la cosecha, o sea, cuando ya está listo para recogerlo. Entonces el Señor está diciendo, estas personas están listas, no hay obreros, ¿qué hacemos? Pidámosle obreros al Señor de la mies. Lastimosamente, ¿qué enseñan? ¿Quién quiere ir? Yo. ¿Quién ya hizo el curso? Yo. ¿Quién está capacitado? ¿Quién tiene los títulos? Ustedes vayan. Estamos quitando al Señor de la mies, porque Él es el que los manda. Cuando Pablo y Bernabé estaban orando en Hechos 13, ¿qué dice el Señor? Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Entonces muchas veces pensamos que porque tiene la capacidad o el conocimiento o la experiencia, ¿cierto? Entonces hay que ponerlo, pero eso lo estaríamos haciendo nosotros, en nuestra casa, ¿sí? No es nuestra casa, es la casa del Señor. Entonces eso tenemos que aprender a conducirnos, como lo está diciendo acá el texto. Veamos otro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 9. Hechos 10, 9. Esta es la visión que tuvo Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estaba Pedro en un lugar que se llama Jope y tuvo esta visión. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Gracias. En el 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. O sea, ahí en esa visión vio unos animales que en el Antiguo Testamento eran inmundos y ellos no podían comer, ¿cierto? No podían comer. Entonces Pedro dijo en el 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él vio esos animales ahí y la voz que en la visión le decía, no, yo no voy a comer esto, es inmundo, nunca he comido de esto. En el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. En el 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces Pedro tuvo esa visión, luego vienen estos hombres a buscarlos porque ellos eran enviados de Cornelio. Cornelio era un creyente que no era judío, era gentil. Y Cornelio había tenido una visión donde un ángel le decía, mande a llamar a Pedro para que venga y les hable las buenas de salvación. Entonces Pedro tuvo esta visión y vamos al 24. Al otro día, entonces Pedro recibe a estos hombres, los hospeda una noche y al día siguiente salen hacia la casa de Cornelio. Cornelio siendo gentil, o sea, no era judío. Y Pedro siendo judío va a visitar a Cornelio. Dice en el 24, al otro día entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió a Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de que se habían reunido y les dijo, entonces mire lo que dice Pedro. Pedro entendió por qué tuvo esa visión. Vosotros sabéis, mira cómo le dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, imagínense, mandan a llamar a Pedro y en la puerta apenas llega les dice eso a todos. Ustedes saben cuán abominable para mí es sentarme o estar con ustedes. Es lo primero que les dice.
qué bienvenida. Entonces mire lo que dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces mire lo que Dios le mostró. No lo llame común o inmundo, porque para ellos eran inmundos los gentiles. El 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Saltemos al 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, entonces Pedro entendió, mire lo que dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que Pedro estaba entendiendo que lo que era inmundo, o sea, los gentiles, antes, Dios ya los había limpiado. Y como Dios los había limpiado, le estaba diciendo a Pedro, no los llames común o inmundo. Y entonces ya ahora Pedro estaba entendiendo que Dios no hace acepción de personas. Y muchas veces pasa que uno sí clasifica a los hermanos, o a unos sí, a otros no, y uno termina haciendo acepción de personas, o por debajeando a los hermanos, o al hermano que se ha equivocado, termina metiéndole el dedo en la llaga, como si nosotros fuéramos los responsables o lo hubiéramos redimido, ¿cierto? Como si nosotros nos hubiéramos comprado. Cuando Dios le muestra a Pedro que el Señor los limpió y que no los llame como un inmundo. Posiblemente nosotros no los llamemos inmundo a los hermanos, pero sí muchas veces podemos llamarlos de otra manera, ¿sí? O sea, podemos decirle, ¿por qué es tan pendejo? No sé, ¿cierto? Ofenderlos, tratarlos mal. O lo vemos Sí. de menos. Tratarlos de menos, ¿cierto? Por debajearlos. ¿Qué Teresa ya viene? Yo escuché a una hermana que decía, nosotros no escogemos a los hermanos, ¿sí? O sea, como uno dice, uno no escoge la familia donde nace, ¿cierto? El Señor a todo el que haya recibido, nos corresponde recibirlo, porque son nuestros hermanos. O a veces nos sentimos muy espirituales y vemos a los demás como que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Orgullo espiritual. O por ejemplo, el Señor nos ha revelado una verdad y la hemos aprendido y muchas veces por debajíamos a otros hermanos que no conocen esa realidad o esa verdad, cuando nos corresponde a nosotros hacerlo. Antes lo que el Señor nos ha dado, nos llenamos de orgullo. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros ha sido por su misericordia, ¿cierto? No por nuestros méritos, no porque seamos mejores que otros hermanos, para nada. Antes somos nada, no tenemos como que sacar pecho para mostrar nada. El Señor, todo lo que ha hecho ha sido por su infinita misericordia. Y eso no nos da derecho a nosotros juzgar o llamar despectivamente o por debajear a otros hermanos, ¿sí? Eso es bien importante porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Miren lo que dice Romanos 14. Este texto me impactó harto. Romanos 14, desde el verso 1. Romanos 14, 1 dice, ¿sí le encontró, Sebas? Romanos 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, está poniendo el ejemplo. Hay un hermano que es vegetariano, ¿sí? Hay otro hermano que come de todo. Eso no es para generar contienda, ¿cierto? Porque cada uno lo hace delante del Señor. Aquí lo está diciendo, mire, el que dice el 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estoy hablando de temas que no son fundamentales de la fe, ¿cierto? Lo que hemos visto la vez pasada, por ejemplo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, eso no es negociable. Pero aquí está hablando, dando un ejemplo, como uno es vegetariano y el otro no. Entonces el que come y el que no come, pues no se juzguen por eso, porque Dios recibió a ambos. Y vean lo que dice aquí en el 4, que fue lo que más me impactó. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzga? Claro, estamos todos sirviendo al Señor, somos siervos del Señor. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ninguno, soy siervo del Señor. ¿Yo quién soy para juzgar al criado que no es mi criado? O sea, el criado ajeno. ¿Sí me hago entender? ¿Qué serio es eso? ¿Por qué no termina juzgando al criado ajeno? O sea, termina juzgando al hermano como si fuera nuestro.
pero resulta que es que estamos sirviendo al Señor Diciendo el juntos. Señor, ¿no? ¿Qué parte tiene uno ahí? Si Claro. tiene- Usted no tiene ningún derecho con Él. Él me está sirviendo es a mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros señalando? ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos, no me acuerdo, allá en Juan, que llega y le pregunta, creo que fue Pedro, Me estaba acordando le pregunta al Señor, bueno, ¿y este qué? ¿Se acuerdan? Y él le dice, ¿Y tú qué? El Señor le dice, eso no tiene nada que ver contigo, ¿sí lo han leído? Nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar como si fuéramos el Señor, pero resulta que es el criado ajeno. Imagínense, hermanos, en un matrimonio, si nos miráramos como hermanos, yo pienso que sería mejor que. Completamente, Entre completamente. marido y mujer somos, sí, ¿qué pasa? A todos nos pasa. Usted no está leyendo la Biblia suficiente, esto, nos criticamos y si miráramos como hermanos sería diferente. Completamente. Mira lo que sigue siendo ahí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, el hermano está sirviendo también al Señor. Y si el hermano dice que no va a comer carne, pues él sigue sirviendo al Señor. A mí no me corresponde como aprobarlo o desaprobarlo, ¿cierto? No está haciendo nada contra el fundamento de la fe. Pero muchas veces uno sí toma posiciones que no le corresponden. Pero es que no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, ¿sí? Miren, bajemos ahí al 10, saltémonos al 10. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces uno se pone a juzgar al hermano, menospreciarlo y lo que está haciendo él. Ojo, todos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor en el tribunal de Cristo. Así que deberíamos caminar y hacer las cosas de manera delicada y consciente de que estamos tratando con siervos del Señor. Creo que es el pecado que más cometemos. Completamente, Todo el completamente. Uno juzga mucho según las apariencias Sí, sí. y según lo que uno ya piensa. el domingo, allá en el suyo quedé. Leamos el último texto y terminamos. Pasemos a Romanos 15. Siguiente capítulo, Romanos 15. Sí. Ese contexto, cuando se refiere a los débiles en la fe y toma el tema de los alimentos, se está refiriendo a los que estaban bajo la ley de Moisés. No, porque, Cuando él habla de los alimentos, porque había muchos que decían, no, yo no me como esto porque eso lo sacrificaron a los ídolos. Entonces otro decía, no, pues yo me lo como porque el ídolo no es nada. Pero entonces él dice, hay un hermano que le afecta eso, no lo haga delante de él porque él es débil en la fe. Pero hay otro hermano que no le pasa nada haciéndolo, pero para su Señor está en pie y para él está en paz comérselo. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso hay hermanos que hay cosas que no soportan, porque su fe no llega para tomar ciertas cosas. Por ejemplo, hay hermanos que, no sé, no pueden ir a una fiesta porque el licor es debilidad para ellos y se embriagan. no toman. Entonces prefieren no ir, ¿cierto? Él es débil en eso. Pero si uno no le afecta eso, digamos, porque no tiene esa debilidad, entonces yo que voy a juzgar a mi hermano y decirle, venga, ¿por qué no viene a la fiesta? ¿Por qué tal cosa? Porque él es débil en ese aspecto. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, Sebas? Sí, hermano, ya entendí, sí. Sí. Chao, hermano. Bueno, Jacobo. Leamos el último texto y terminamos. Romanos 15:7. 15:7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, nos recibimos porque Cristo nos recibió. No nos recibimos porque nos caigamos bien, porque seamos compatibles, porque seamos familia, porque salgamos juntos de paseo, no. Nos recibimos porque Cristo nos recibió, es la iglesia de Él, ¿sí? Y uno muchas veces cae en el error, no, usted sí y usted no, pero es que estamos haciendo distinción de personas cuando el Señor no es así, ¿sí? Todo eso tenemos que aprenderlo porque es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia. Entonces, cuando hablemos de la iglesia, cuando nos refiramos a la iglesia, y no me refiero solamente a nosotros, sino a los creyentes en general, ¿cierto? A los hermanos en general, debemos hacerlo con responsabilidad y cuidado, porque no es nuestra casa.
no es nuestra iglesia, no somos los señores de la casa, ¿sí? No tenemos la autoridad para juzgar al siervo ajeno. Eso hay que hacerlo con responsabilidad y con cuidado. Entonces vamos a dejarlo ahí.